A ver, Mariano, ¿cómo te relacionaste con el refugio franciscano y cómo era tu relación, digamos, cotidiana con ellos? Mi relación con el refugio franciscano es de casi 30 años atrás. Yo conocí a Ita Osorno, la fundadora del refugio, gracias a otra buena amiga que estaba muy vinculada al tema de los animales. Estaba muy cercana a la protección animal y en algún momento conocí a Ita. Después trabamos una amistad muy cercana, entrañable, y estuve muy cerca de ella, del refugio y de las necesidades del refugio originalmente. Mi esposa, Tete, era especialmente animalera y le encantaba rescatar animales de la calle y perritos y gatitos. Debo confesar que más que a mí originalmente. Así es que ella me va metiendo más ese mundo y después pues nos conectamos en esa misma sintonía y empezamos sí, a rescatar algunos animales, los traíamos a casa, los curábamos y de la mano de Ita aprendimos a buscar el hogar ideal para cada animal. Empecé a desarrollar algunas campañas también a través de mis programas, en donde les sugería a las personas que no compraran animales, que buscaran adoptar, hacer conciencia acerca de que no eran juguetes en términos de esos regalos de Navidades o Reyes Magos, que muchas veces niños piden cachorritos y tal, sin tener como toda la claridad de la responsabilidad que implica para estos pequeños hermanitos de todos, que son seres vivos, que necesitan alimentación, amor, cuidado, tiempo, paciencia, medicamentos, que se enferman, que necesitan compañía. Y eso fue escalando con el paso del tiempo. Estamos, repito, casi 30 años atrás, cuando se enciende esa semilla. Y a partir de entonces se estrecha más nuestra relación porque van apareciendo situaciones como necesidades de rescate de animales que están atropellados en periférico o en alguna otra vialidad, que están atados a una pequeña cadena en una azotea, al rayo del sol, sin agua, sin comida. Y ahí voy conociendo a más personas dentro del refugio, a Javier Todd, uno de ellos, a la propia Gina y a otros más. Y ellos me ayudan a ayudar. Y entendimos que hay diferentes escalas de protectores, ¿no? Está de un lado totalmente diferente al nuestro, aquel que es violento, que daña a los animales. También está del lado contrario aquel que ve algo y no hace nada. Pero a partir de ahí comienza una escala de aquel que ve, se conmueve y no puede hacer más allá que reportarlo. Aquel en otro nivel que se baja, lo rescata, pero que no sabe qué hacer con él o no puede quedárselo. Claro. Y así vamos a una escala en ascenso hasta que llegamos a niveles de las labores titánicas que hacía el refugio, que la propia Ita, a una edad avanzada, llegó a ir a predios que habían sido abandonados, que habían tenido problemas legales, en donde las familias habían sido expulsadas y los animales abandonados allí. No. Muchas veces a lograr entrar a esos domicilios de la mano de las autoridades para que les pudieran dar en custodia a esos animalitos o a sus cachorros, y muchas veces saltándose bardas, porque no había nadie ni nada que pudiera escucharlos o verlos o vernos. Así es que es una cantidad innumerable de historias que nos llevó posteriormente a hacer croquetones, a fomentar, por un lado, la conciencia del público en general sobre la importancia de su cuidado y atención, del respeto hacia ellos, y después a buscar donativos, a tener relación con muchas otras personas de diferentes ámbitos que ya venían siendo voluntarios del refugio mucho tiempo atrás, porque el refugio existe años antes de que yo lo conociera, y enfrentar diferentes peleas juntos, cada quien desde su trinchera, cada quien dentro de sus posibilidades. A la par seguíamos nosotros por nuestra parte recogiendo animales, pues cuando se ponían frente a ti en alguna situación y necesitaban ayuda. Y eso se va volviendo una cadena que
de voz en voz va creciendo y entonces había personas que rescataban animales y nos los traían a nosotros. Okay. Y nosotros sabíamos que el refugio, que ya tenía muchísimos animales, muchos más que los que tenía ahora, que sucede esta lamentable intervención, y que no era una opción llevarlos ahí. Ajá. ¿Cómo que no era una opción llevarlos ahí? No, porque ya había muchos. Ya era demasiado. Te pongo un ejemplo. Ita, por ejemplo, llegó a tener alguna situación en algún momento en donde, pues, obviamente hubo necesidad de conciliar y entender las necesidades que había de un lado y otro, pero ella llegaba incluso a tener muchos animales en su casa, porque ya las necesidades del refugio eran tan grandes que tanto ella como el propio Javier y algunos otros, mencioné ellos dos, pero hay más, pues ya tenían 20 perros en su casa. Uf. Ya no los podían llevar al refugio porque había 1800. Claro. Entonces no se trataba de llenarlo de perros. Ahí es en donde yo empiezo a generar esta conciencia personal más profunda, desde el punto de vista de que, pues más bien, y esto lo digo con la debida precaución para que no se vaya a salir de contexto, ojalá no hubiera refugios, es decir, ojalá no hubiera la necesidad de que los refugios existieran, porque nos gustaría convertirnos en una sociedad más responsable, más consciente, más empática. Así es que hice diferentes campañas para hacer más conciencia con el público. Fuimos a lugares a acompañarlos a algunos rescates, recibimos animales, hicimos más croquetones, acompañamos en diferentes tragedias de distintas maneras, con reporteros, con voluntarios que surgían dentro de mi programa, cuando hubo unas inundaciones terribles en Chalco, y pues la gente salió como pudo, pero los animales se quedaron ahí abandonados. Recuerdo ese caso con particular cariño porque Ita dio todo y más en esa época. Repito, siendo ya una mujer mayor, sabia, inteligente, elegante. Y ella nos enseñó a todos, ella fue nuestra maestra. Con el paso del tiempo ella fallece, honra la memoria de su esposo, que también la apoyó mucho en eso, y continúa con el legado hasta donde la vida se lo permite. Y después viene un periodo de sucesión. Había de entre los varios voluntarios varias personas que podían hacerse cargo del refugio y cada uno tenía características y cualidades diferentes. Al final esa responsabilidad recae en Gina Rivara, hoy señalada injustamente por algunas autoridades y por la Fundación Antonio Agenbeck de cosas terribles. Y ella, recuerdo que cuando yo la conozco era pues alguien muy cercana a Ita, le ayudaba mucho, pero era voluntaria. O sea, ella no estaba directamente en el refugio y ella tenía un trabajo, como todos. Sí. Ella tenía un buen trabajo, tenía labores ejecutivas en una empresa y al final pues se saca la rifa al tigre de la rifa, ¿no? O la rifa del tigre. Sí. Y viene un reacomodo, como es natural, y entonces ella empieza desde el amor a imprimir las nuevas reglas hacia adentro del refugio. Había personas que trabajaban ahí en ese momento como cuidadores nocturnos, por poner un ejemplo, o todos aquellos que le daban alimentación a los perritos, o los que tenían que sacarlos a pasear por turnos, etcétera, etcétera. O sea, muchas de esas cosas ya existían desde antes, otras se readecuaron, se rehicieron algunas áreas, faltaban algunas jaulas, porque pues es obvio que si tienes un terreno de 10,000 metros cuadrados, si tienes, repito, 1,800 animales, no los puedes tener a la intemperie todo el tiempo a todas horas. Si te pones a pensar que hay perritos que llegan lastimados, que llegan enfermos, fracturados, quemados, atravesados por un machete o con diferentes enfermedades, ¿no? Y otros de naturaleza más agresiva, porque hubo muchos rescates de animales que eran usados para peleas de perros.
o algunos otros que habían tenido algún brutal incidente en alguna colonia y venían justamente este tipo de rescates de los que te hablo, o rescates muy valientes y atrevidos con una guerra frontal en beneficio de los propios perritos por parte del refugio directamente en los antirrábicos. Claro. Ita Osorno y el refugio franciscano hizo campañas valientes, tuvo enfrentamientos muy duros y muy fuertes con personas que estaban a cargo de las famosas racias. Es decir, la política que imperaba en ese momento era sacar camionetas, levantar perros de donde fuera, con dueño, sin dueño, sí, pequeños, chiquitos, sanos, no sanos, llevárselos a un lugar y sacrificarlos de la manera más cruel. O sea, la historia del refugio es muy profunda. Desde ahí vengo yo acompañándolos y conociéndolos. Sin duda, y estás hablando de una historia, como ya lo has mencionado a lo largo de estas primeras palabras que dices hoy, de cuidado, de protección animal, de justo son los precursores de la famosa, hoy no de tan buen nombre, Brigada Animal, que en su momento revolucionó, ¿no? La política de cuidados para los animales. Entonces, bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste, Mariano? La última vez que fui, pues posterior a la pandemia, o sea, siempre tuve contacto con ellos, pero yo, a ver, yo quiero decirte que no había un privilegio más grande o un honor más grande para Ita o para ellos, que tú pudieras ir y verlos, pero no verlos a ellos, sino que pudieras ir y pudieras ver a los perritos, que pudieras estar con ellos, que los convivieras. Había gente que los adoptaba, que no era nada fácil adoptarlos, pero hubo, desde luego, infinidad de adopciones, porque era tal la meticulosidad para saber si la familia o la persona era apta para llevárselo. Independientemente de que siempre tenías la invitación de que si no te sentías cómodo con tu adopción, podías regresarlo ahí. Claro. Esa era la regla número 1. Pero después de diferentes filtros, había personas que podían adoptar, pero había algunas personas que los adoptaban, por decir de alguna forma, sin llevárselos a su casa. Sí. Entonces, todos los miércoles en la tarde, o todos los sábados en la mañana, o todos los domingos al mediodía, un Mariano, o una Marién, o un Luis, o una Fabiola, iban a visitar a su o sus cachorritos directamente al refugio. Un lugar de puertas abiertas, sobre todo para los más desvalidos, los más lastimados, los más pues afectados por la indiferencia de todos. Y esa es la historia que conozco, pero lo visité muchas veces. Tuve incluso una serie de... Es que hay muchas historias que contar al respecto, pero una de ellas tiene que ver con que hace muchos años yo grabé una serie de discos de reflexiones que fueron un gran éxito, y algunas de esas reflexiones que están incluidas ahí, como una que se llama el diario de un perro, vi otras. Las regalías de esos discos se destinaron al refugio franciscano. Hubo una más en donde, en una colaboración entre instituciones, recuerdo, por ejemplo, a Comité Pro Animal, que dirigió durante muchos años Lolita Ayala, la famosa periodista de televisión, muy buena amiga de Ita Osorno y buena amiga mía también. Nos reunimos y establecimos algunos convenios para buscar ayuda para el refugio. A veces era para esterilización, y entonces impulsábamos campañas conjuntas para esterilizar animales que no eran del refugio, porque claramente lo que queríamos es que no sufrieran los animalitos, no se reprodujeran y no llegaran más animales al refugio. Muchas campañas de esterilización, campañas de vacunación. El hecho de haberse puesto frente a la brutalidad que cometían los antirrábicos llevaba también una responsabilidad de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que hacíamos era ayudarlos
en sus campañas de vacunación o de esterilización, etcétera, etcétera. En una ocasión nos reunimos con un miembro del patronato de el Nacional Monte de Piedad. Fuimos a esa reunión Ita Osorno, la fundadora del refugio, Lolita Ayala y este servidor tuyo. Me acompañó Tete, mi esposa. Y nos reunimos con esta persona y le explicamos de principio a fin todo, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento de la comida yo vi la cara de desconcierto de esta persona a la que yo había convocado y él me dijo, perdóname Mariano, tengo una duda porque no, creo que estoy muy confundido, no me queda claro. ¿El refugio ayuda a niños o a viejitos? Y mi respuesta fue, ayuda a perros. Entonces él abrió los ojos y me dijo, no, pero ¿cómo? Espérame, es que no podemos hacer eso en el Monte de Piedad. ¿Sabes qué pasó al final después de las debidas y muy merecidas y justificadas investigaciones al respecto de la labor del refugio? Nos dieron un donativo de 500,000 pesos para comprar alimento, para lograr darles la famosa gatera. Te hablo de hace muchos años, ¿no? Creo que todos estos testimonios que acompañan una historia de varios años son los que con mucha claridad me hacen hoy pararme de manera frontal ante quien sea para poder desmentir algunas de las cosas que han dicho con una terrible crueldad y con un interés oculto cada vez más visible para todos, que era el interés de los terrenos. Y esa es otra discusión. Sí. Ese es otro tema. Hoy mi preocupación y la de muchísimas personas es el destino de esos perritos, la forma en que intervinieron el refugio el día 10, la manera en que lo sacaron, la forma en que extrajeron a los perritos el día 7 de enero y su destino incierto al día de hoy, sabiendo que pues sí, te dicen con mucha tranquilidad, se murieron algunos en el traslado, todos vimos cómo los aventaron a las camionetas, cómo pusieron unas lonas encima y cómo quedaron dispersos, ¿no? O sea, completamente desperdigados y a su suerte en diferentes lugares que todavía no termina de quedarnos claros a todos. Ese es el punto. Sin duda, Mariano. Y bueno, a ver, también todo esto viene a partir de una denuncia y entonces en teoría la fundación ya había estado ahí 2 días después del desalojo a puerta cerrada, sin que nadie pudiera decirles nada, ellos haciendo y deshaciendo, pudiendo sembrar, modificar, todo no sabemos, pero de que se pudo, ¿no? Y luego ya entra la fiscalía y luego da su informe. ¿Qué opinión te merece ese informe, María? O peritaje. Sí, a ver, justamente creo que estás dando en el punto clave cuando hablas de estos primeros 2 días. Yo te hablaría de muchos más días, porque esa primera vez que ellos llegan por la noche, es la noche del 10 de diciembre, y que se hacen cargo, entre comillas, de todo lo que sucedía dentro del refugio. Y el 7 de enero, todavía el día 2, yo supe que entraron cámaras de televisión. 2 de enero. No es cierto, 5 de enero. Uh-huh. El 10 de diciembre al 5 de enero que entran cámaras de televisión. Uh-huh. Y que ellos constatan, porque así me lo hacen saber, ellos graban una cantidad de cosas terribles que no correspondían a la realidad del refugio antes del 10 de diciembre. Correcto. Yo creo que también los llevan de alguna forma a una trampa en donde es difícil discutir lo que ellos graban y lo que están viendo desde la perspectiva periodística de una grabación que pasa en el momento en el que ellos están grabando. Pero
El punto es que antes del 10 de diciembre las cosas no estaban así. Así es que yo creo que se arma todo un escenario terrible que da pie a esas grabaciones, que da pie a esos reportes de la fiscalía, que da pie a muchas cosas. Que si nos vamos al atrás, del atrás, del atrás, del atrás, del atrás, habrá que ver quiénes son las personas que se benefician con lo único que a la Fundación Hagenbeck les importaba o les importa, que es el terreno. Sí. Es el terreno. Y como lo dije antes, yo creo que esa es una discusión de otro panel. Uh-huh. Pero llevárselos con el pretexto de cuidar las necesidades o de procurar el bienestar de los animalitos, haciendo cosas que no quedan muy claras cuáles fueron, pero que definitivamente no los mantuvieron mejor al día 7 de enero para lograr ese objetivo, es algo que duele y duele mucho y le duele a mucha gente. Uh-huh. Yo creo que no vieron venir esta oleada de voces de gente que respeta, que quiere, que conocemos, que entendemos que el refugio desde su imperfección y desde su enorme pobreza sí. entregó amor puro y sólido a esos animalitos durante muchos años, incluyendo a estos últimos. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? No me queda duda de que siempre todo, en todos lados se puede hacer mejor. Pero que este proceso de aprendizaje, de respeto, credibilidad y amor de tantos años, de tanta gente al refugio, no es gratuito. Que todos son personas absolutamente voluntarias, que hay otras instituciones que están avalando lo que el refugio ha hecho. Yo mencioné ya alguna. Así es que, pues claramente yo no puedo darle certeza ni validez ni a esos reportajes, ni a esos contenidos en redes, ni a esos reportes de la fiscalía. Insisto, porque hay un periodo en el tiempo muy, muy importante que va del 10 de diciembre al 7 de enero, uh-huh, en donde pasaron cosas terribles. Yo no sé si esto ocurrió así. Yo no sé si pasó, pero yo no vi que entre el 10 de diciembre y el 7 de enero entraran trailers con toneladas de alimento para perros. O sea, no me queda claro cómo los alimentaron en toda esa época, ¿no? Uh-huh. En esas semanas, quiero decir. Alguien mandaba una evidencia por ahí de chocolates en medio de la comida. O sea, lo más perverso, lo más burdo que pude haber escuchado en mucho tiempo. Así es que si los alimentaban con pan y croquetas, pues hubo épocas en donde entiendo que sí, porque escaseaba el contenido. Así como hubo periodos, pero no periodos cortos, sino años, más de 40 años, en donde llegaban muchas personas y dejaban amarrados a los perritos, en el mejor de los casos, a la puerta del refugio. Porque iban a donar a su perro o lo aventaban por encima de la bardita del refugio. Entonces caían completamente lastimados. O se estacionaban al filo de la carretera, soltaban al perro, se arrancaba el coche, el perrito iba atrás de ellos y un coche atrás en la carretera los atropellaba. Más allá de todos los rescates. Así es que, a tu pregunta concretamente sobre los reportes de la Fiscalía, creo que tenemos una serie de evidencias que no corresponden a la realidad de lo que el refugio ha sido históricamente para esta ciudad. Y si me permites un poco ir más allá para el país. Sin duda, Mariano. Ahora, esto podría denotar, creo que es evidente que denota un gran desconocimiento de las autoridades de lo que significa tener un albergue de perros en esta ciudad. Y además, ¿quién hace? Los animalistas, los rescatistas, no son gente no es gente que tenga los grandes recursos, que pueda tener más que la Fundación Hagenbeck, por supuesto, que pueda tener las grandes instalaciones, que pueda tener kilos de comida de Royal Canin. No, es gente que por amor a los animales sacrifican su propia vida por ellos. Y entonces, con lo poquito que tienen, prefieren justo, bueno, a ver, este perrito no lo puedo dejar en la calle que lo atropellen, lo meto. Híjole, y este gatito, híjole,
¿qué hago? Lo meto, ¿no? Era un poco la política del refugio y de tantos rescatistas que ahora con la regulación, yo no sé qué va a pasar porque alguien ponía, es que la nueva ley para los refugios es una ley clasista, porque si no tienes, no sé cómo las instalaciones, no sé cómo el alimento de Royal Canin, digo, no sé si va, obviamente no va a decir Royal Canin, no sé cómo, etcétera, un gran etcétera, ¿no? Entonces ya no puedes rescatar. ¿Cómo? O sea, es un tema muy importante que las autoridades tuvieran y no hubieran intervenido de esa manera, el conocimiento de lo que significa tener a 1,000 perros y se las están enfrentando ahora. Pero, por supuesto, tienes razón en lo que dices, pero nada de eso importó 48 años atrás. Claro. Nada de eso importó. O sea, la voz del refugio se escuchó para los rescates en donde absolutamente fue necesaria su intervención. Ajá. Y eso incluso quitó presión a las autoridades de los distintos colores que han pasado por el país, pero particularmente en Ciudad de México o en el Estado de México también, porque hubo muchos rescates en el Estado de México y en algunos otros lugares. Ahí sí, simplemente se quitaron esa presión de encima. Cuando se impulsó la guerra en contra de la crueldad con la que mataban a los animales en los antirrábicos y se transitó hacia la brigada del cuidado y de protección animal, ahí, pues, al parecer el refugio cumplía con una función social importante y siguió operando con todas las debilidades que implica no tener los recursos suficientes o extraordinarios para poder hacer las cosas. Justo ahora que hay movimientos relacionados con un terreno es cuando aparecen todas estas inquietudes y todas estas inventadas perversidades. Ajá. Así es que eso le quita carácter de seriedad pues a todo este operativo y a todo este movimiento. Creo que, como te dije antes, no lo vieron venir, no apagaron al refugio, encendieron la voz de un movimiento convencido, consciente, claro, de cuál es la verdad al respecto. Y habrá que ver quiénes finalmente son las personas o las instituciones, en todo caso, si es que las hay, que se están beneficiando de todo esto. Sí. Pero hoy, quiero insistir en eso, nuestra principal preocupación es el destino de todos esos animalitos. ¿Dónde están todos los franciscanitos? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Cómo los tienen? ¿Cómo se los van a restituir idealmente a los miembros del refugio franciscano? El tiempo pasa, el frío está terrible, y conforme el tiempo pasa es más apremiante la respuesta de ¿en dónde están? Claro. De en dónde están y en qué condiciones. Pero, pues hoy está todo este tema de el objetivo, además de que estén bien, es que sean devueltos a sus cuidadores. Sí, ellos son sus tenedores, ellos son quienes los conocen, quienes los han acompañado, ellos son a quienes reconocen. Y ellos son seguramente las personas a las que esos franciscanitos hoy necesitan. Esta comunión de amor desde la humildad y la pobreza. Ajá, que ese es el gran pecado que has dicho, ¿no? Que sí, que nunca ha negado el refugio franciscano y que ojalá este movimiento ayude también a llevarlos a otro lugar y nos lleve a todos a hacer conciencia, como te dije al principio de nuestra conversación, en que tenemos que hacer más. Ojalá no hubiera refugios porque necesidad de tenerlos porque no hay perritos abandonados ni maltratados en la calle. Ojalá llegáramos a eso algún día. Pero se ve lejano, se ve muy lejano. Así es que ojalá salga el refugio franciscano fortalecido de esta situación. A mí no me gustó desde el primer momento oír esa famosa y terrible e indolente frase de este tren ya se fue, este tren ya partió, ya no hay punto de negociación, cuando yo creo que sí lo hay. Por supuesto que lo hay, es un tema de voluntad y es un tema de ver qué le conviene a todos. Claro. Cómo de alguna manera todo mundo puede salir ganando y quedarse en paz. Eso es una correcta negociación.
No necesariamente te tiene que gustar todo, pero al final todos tienen que sentir que ganaron algo. Y ponemos a los perritos por delante de todos, por delante del refugio y por delante de la Fundación Hagenbeck y por delante de los desarrolladores. De acuerdo, Mariano. Oye, pues cerrar con nada más un poco un análisis, una opinión de esta actuación tan desafortunada de estos nuevos influencers que en realidad tienen mucha responsabilidad de todo lo que sucedió. ¿Cómo ves esta situación? Ellos son lacayos al servicio de intereses económicos. Ellos no son protectores de animales. Y la verdad está apagando esas voces y está evidenciando el dolo y la forma tan lasciva con la que actuaron para crear una narrativa. Perfecto. Mariano, no sé si quieres agregar algo más. Solo agradecerte mucho el interés como una persona sensible, valiente y empática con un tema que nos importa a todos, que sí nos conviene terminar de conocer no solamente la verdad en los hechos, sin maquillajes, todo es perfectible, 100%, pero la manera amorosa, entregada, sacrificada con la que todo este grupo de personas que forman parte de este comité del refugio franciscano y muchos voluntarios de voluntad muy amorosa, de amor plenos, fueron dando durante los años, vale la pena tenerla presente y lo hacemos hoy a través también de este trabajo, de este ejercicio que tú estás haciendo desde el periodismo. Muchísimas gracias, eso es todo. Y que no lo soltemos, ¿no?